tal, mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico. El día de hoy vamos a hacer unas ricas tortillas de choclo. Acá tenemos los choclos, gracias a una amiga que me había enviado, y vamos a hacer las tortillas con rellenas de poroto, frijolo, no sé cómo le llaman. Acá tenemos los frijoles. Como pueden ver, con esas dos cosas vamos a hacer las tortillas. En este día muy lluvioso, prendemos la fogata y de paso nos abrigamos. Está pero la lluvia que no podemos salir de la casa. Así es que empecemos. Vamos a deshojar los choclitos. Y unos están, miren, ahí vamos a ir poniendo. Solo hay que limpiarles y ya. Miren qué lindo estos choclos. Vamos a hacer las ricas tortillas. Agradecerle muchísimo, muchísimo, muchísimo a mi amiga que me envió estos choclitos. Exacto. Vamos a poner primero así. Luego ya cuando vamos a desgranar, vamos a limpiar bien limpiado. Tenemos que desgranar los porotos. Tenemos que desgranar los choclitos. Y luego sí nos vamos a la fogata. Bueno, hemos limpiado los choclitos, miren. Todos sus pelitos hemos sacado y ya estamos desgranando, ¿sí ven? Y miren este poroto, qué lindo que está. También ya desgranamos el poroto. Ya saben cómo se desgranan los porotos. Miren, pero miren esta delicia. Miren este color, de colores aquí los porotos. Miren, ¿ven? Así, es muy fácil desgranar. A mí me gusta desgranar estos porotitos de la sierra, ¿sí ven? En la sierra se dan estos porotos bien grandes, bien gordos, como a mí me gusta. Aquí no se dan así mucho los porotos, se dan más flaquitos. Y el maíz, el choclo, también. Se lo desgrana así. Por ahí me está ayudando Pablo Andrés. Él me está ayudando a desgranar también los choclos para hacer. A él le gustan las tortillas y está a full por ahí. ¿Sí ven? Con la ayuda de todos. Es un trabajito muy costoso, pero vale la pena luego estas tortillas, Dios mío, con una tacita de café. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a regresar en cuanto ya estemos todo desgranado el choclo, todos los porotos. Y si es posible, ya voy a poner a cocinar los porotos, porque eso se cocina, luego se lleva a moler. Luego de haber cocinado se muele, de ahí se pone la mitad del poroto y la mitad del queso. Entonces ahí se mezcla y se hace el relleno para las tortillas. Si es que nos vemos cuando ya estemos con todo listo para ir a hacer las tortillitas. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de moler. Tenemos todo listo el choclo. Les cuento que estamos en otro día. Llovió. Llovía mucho, 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 que no se dejaba escuchar el techo. No es que tenemos de sil, de duratecho, miren, de eso, y suena duro y no se escuchaba el audio. Entonces dije, no me van a escuchar nada. Y llovió mucho, que dejamos para hoy. Aquí está los choclitos desgranados. Ahora le vamos a pasar al molino, aunque el gallo ahorita también me está interrumpiendo. Así es en el campo, el gato, el gallo y todos. Vamos a moler todo el choclo. Miren, nosotros aquí seguimos con estos molinos. Ahora ya hay los molinos eléctricos, todo, pero ahora nosotros molemos en este molino a mano. De paso sacamos músculo y todo. Y el gato ahí está de mirón. Eso, así tenemos que moler lo más fino que podamos. A veces está sucio el molino, se le saca un poquito de esto. Eso, con eso. Y vamos a decir, hay que limpiar primeramente con un poquito de choclo. La primera pasada no sirve. Ya, listo, esto sacamos. Vamos a dejar ahí. Ahora sí, en este va a ser el definitivo. A moler. Ay. Todo. Entonces nosotros vamos a regresar cuando acabemos de moler todo este choclo. Ya saben ustedes cómo es este proceso. Exacto. Así, ponemos, llenamos esto.
Y molemos. Cuando está muy grueso la molida, hay que apretarle para que salga bien fino. Si no, ya va a salir los choclos enteros ahí. Eso, miren. Así es para hacer las tortillas. Por poquito ya terminamos. Miren. Esta es la última que nos falta. Estamos un poco cansados, pero vale la pena. Hacer estas tortillas es otro nivel ya. Qué ricas que son, con un cafecito, un chocolate. Ay, 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 dijo mi papi. Eso para un desayuno, que se comen 2 tortillas, aguantan todo el día. Continuemos. Nos falta poquito y luego sí hacer la masa. Ya hemos terminado y casi me olvido un dato muy importante. Nosotros sacamos la panela granulada, pero a veces hay así, miren. Y como aquí en la masa está un poco seca, no vamos a poder hacer derretir, entonces se le muele. Si tenemos en bloque, igual. Si ustedes quieren solo de dulce, pueden poner bastante, si no, un poco, la mitad sal y la mitad de dulce. Pero a nosotros nos gusta de dulce más las tortillas. Pero la panela es 100% natural, no pasa nada. Así es que vamos a moler la panela. Aquí toca aflojarle un poquito el molino, porque eso no necesita muy apretado. Si no se atora y no quiere, no quiere pasar. Y ahí ya está. ¿Sí ven? Pasa ya derretida la panela. Ahí está. Terminamos y regresamos. Ahora sí ha llegado el momento de hacer la masa. Acá tenemos, miren, para el relleno, el quesillo. Como les dije yo, el poroto o frijol, que yo ya me adelanté cocinando. Ya está listo. Tenemos mantequilla derretida. Tenemos huevitos, 7 huevitos, sal. Y aquí ustedes pueden poner levadura no, Royal o bicarbonato. Pero yo le voy a poner bicarbonato. Y la panela, como ya molimos aquí junto con la masa, está lista. Y aquí tenemos el choclo, boto una lechecita, tenemos poco nos salió. Pero vemos amasando todo, mezclamos, si falta le ponemos. Si no, esto sirve para hacer una rica colada. Vamos. Mezclamos, mezclamos. Con las manos bien lavadas, verán. Es decir, doña Vicky no se lavó las manos. Mis manos están bien lavadas para hacer esta masa. Dejamos aquí. Y les cuento que esto vamos a ir a moler. El molino se está secando porque pusimos a lavar y listo. Vamos a moler el queso y el poroto. Vamos, mezclamos así como hacer una masa. Para que toda la panela se mezcle completamente. Nos van a salir muchas tortillas. Ahora sí. ¿A qué hora terminamos de hacer? Mi mami más antes sabía hacer tortilla. Más antes se sembró bastante maíz, bastante choclo. Este choclo es de la sierra. Y de paso quiero agradecerle ahorita, mire, que estamos en los choclos, a mi amiga que me envió estos ricos choclos. Y ya sabe ya de quién estoy hablando. Y vamos a hacer las tortillas. Miren, este es el maíz blanco. Aquí sabemos nosotros sembrar el maíz amarillo. Más antes, no sé, habría más frutas, no entiendo, porque no sabía comerse. Aquí se comen. Nosotros le llamamos a un pájaro bucha, no sé cómo le dirán. Consultarán, que se come al choclo. Está empezando a salir, se come y daña totalmente y no deja ya
hacer choclos. El loro también, pero el loro sí come ya cuando está más durito, ahí ya se puede aprovechar los choclos. Pero cuando se come las buchas, Dios mío, ahí sí no se coge nada, solo hierba para los cuyes. Y por eso mi mami ya, donde pasábamos de aquí para arriba, ahí ya no dejaba nada. Entonces mi mami se fue más abajo, bajó más abajo y ahí no hay mucho de eso. Vamos a poner los huevitos. Acá están los huevitos. Ya, vamos a poner sal. Y ahí mi mami sabe hacer tortillas, pero este es unas 5 tantos más de esto. Y ahí sabe poner una olla de barro llenito. Teníamos para desayuno, almuerzo y merienda. Y nosotros como somos bastantes, y más antes aquí no llegaba ni la vía, aquí no había golosinas, no había nada. Tocaba hacer empanadas, hacer tortillas y eso comíamos aquí. Por eso dice que la gente de más antes son más duros que ahora. Ahora para hacer una tortilla le da pereza, todo. Dicen que cuando dicen hagamos tortillas, dicen igual comamos solo los choclos, igual se va adentro, igual se, igual se va. Si comemos choclos o tortillas, igual sale así mismo. Ya les da pereza. Y así sabíamos hacer con mi mami. Mi mami más. Miren, así vamos a mezclar todo y ponemos la mantequilla. Y si quieren hacer solo de sal, se puede hacer solo de sal. Vamos a poner la mantequilla. Verán, y si ustedes dicen que doña Vicky está metiendo las manos, esto yo estoy haciendo para comer yo. Igual así salen más ricas. Y ni se sabe, ustedes cuando compran algo, ni saben cómo está preparado, sino que nadie indica cómo los hace. Mira, si vamos a dejar amasando bien, mi mami sabe decir, esto se hace la masa y de una, al tiesto, rapidísimo, porque la masa se dañe. O si no, ella sabe decir, verán, que no se dañe la masa, hay que ponerle unas 2 cucharas, otra aquí, otra ahí, para que dure un poco. No sé la cuchara que tendrá, pero eso le hace mantener que no se dañe la masa. Ya. 5 más batimos y nos vamos a moler el choclo y el quesillo. El choclo. Nos vamos a moler el poroto y el quesillo. Ahora sí vamos a moler el quesillo y los porotos. Primero el quesillo. Es así. Que salga, miren, así como queso. ¿Sí ven? Va a ser rico. Mi chiquilla, dijo Benito. Eso sí, molemos. Se hace así para hacer el queso también. Ese quesillo muchas personas no lo entienden, o cómo se puede decir, que no han visto el quesillo o de dónde sale. Entonces se ordeña de la vaca. Un día ya me voy a ir a ordeñar la vaca. Se ordeña la vaca, sale la leche, de ahí sí. Se pone cuajo. Cuajo le venden así una pastillita. Más antes mi mamá dice que saben cuajar de los animales, de las vacas. Cuando pelan las vacas se van a hacer quedar adentro, dice que tiene uno que se llama cuajo. Y eso van a hacer secar y con eso van a cortar la leche. Entonces se pone eso, ahorita ya venden en las tiendas, se pone eso, es un polvito y corta la leche. Entonces ahí se remueve bien, así. Se hace como una gelatina cuando se pone el cuajo. De ahí sí se remueve bien, bien, bien. Y ahí sí se empieza a aplastar. Y ahí empieza a dividirse el suero con el quesillo. De ahí sale así, quesillo. Vuelta para hacer el queso. Se vuelve a pasar aquí, pero es el queso casero. Cuando hacen el queso así ya bastantes para vender que sacan, eso lo hacen directamente. Cuando ya está cortada la leche, remueven y le van poniendo en moldes ya. Y ahí se llama, a unos les gusta el queso fresco, ahí de eso. Pero a nosotros, por lo general, nos gusta el queso casero. El que se hace quesillo primero, luego se muele y se hace el queso. Es muy rico, es para comer con un pancito, con unas yucas, con lo que sea. Miren, qué rico. Y está para comerse con unos panes también. Así vamos a moler todo el quesillo. Ya tenemos listo el quesillo. Aquí vamos a moler el poroto.
Si quieren hacer con bastante poroto, tienen que cocinar más. Yo voy a hacer solo esta parte. Se puede hacer con poroto y solo con queso nomás, no hay ningún problema. Vamos a moler el porotito. El poroto también puede ser que sea seco o fresco, igual sirve para hacer el relleno de las tortillas. Vamos a aflojarle un poquito más porque no quiere salir bonito. Como ya tenemos listo el queso, pero en último momento pensamos hacer solo de queso y de poroto. Así se hace, miren. Acá tenemos el poroto ya molido, acá tenemos el queso, pero aquí le falta sal porque el quesillo, eso no está con sal. Mezclamos, acá esta fuente está más grande. Ahí ponemos la molidita del poroto. Y la cuchara, señor producción. Vamos a quitarle el de la masa. Y ahí mezclamos bien. Así va quedando, mire. Este es el relleno de poroto. ¿En qué lugar así preparan con relleno de frijol? Bueno, le dicen frijol. Yo cuando digo es poroto, doña Vicky, no es poroto, es frijol. Es la misma. En ciertos lugares se les conoce con otro nombre. Y listo, miren. Este ya tenemos el primer relleno. Así queda. Miren. Y acá vamos a ponerle solo de queso. Y listo. Nos vamos ya al... No se puede decir tiesto, ahorita no tengo tiesto. Es en la piedra volcánica, en eso también se preparan esas tortillas. Así es que nos vamos al lugar ya. Bueno, ya tenemos ahora sí todo listo. Ya estamos aquí con la piedrita volcánica. Ya hicimos las primeras pruebas. Miren cómo nos está saliendo las tortillas. ¿Sí ven? Y aquí vamos asando. Si es que en esta fundita y con este moldecito, hay moscas, no te vendrás a meter. Y vamos a hacer. Ponemos la masa. Listo. Con una cuchara pequeña. Hacemos el huequito. Ponemos el queso. Esto vamos a hacer con queso. El otro vuelta con el poroto. Ahí tenemos de las dos. Listo. Verán. Voy a sacarle un ratito. Miren, eso vamos a hacer así. Una bolita. Me adelanté con el molde. Y listo. Ahí sí va el molde. Doblamos esto y así aplastamos. Que se rellene el moldecito. Es que la masa está bien suavita porque es de choclo y no hay cómo hacer sin el molde. Y también se puede hacer, pero yo quiero que salga bien redonditas. Listo. Ay. Mire, sacamos el molde y ya nos queda la tortilla. ¿Sí ven? Si es que aún está asomando por ahí el quesito, le pasamos un poquito ahí con masa, no hay ningún problema en esto. Listo. Ahí sí le llevamos ya a nuestro tiesto. Alzamos el plástico y listo. Así tenemos que hacer con toda la masa. Ya cuando está por un lado, acá tenemos nuestro chara, tenemos que voltearle para el otro lado. Sale de ahí, pasamos acá para que se hacen bien asaditos. A mí me gusta bien asaditos. Miren, por este lado ya está. Falta solo por el otro. Continuemos. Estamos terminando de hacer las tortillas. ¿Cuántas horas nos tardamos? Pero valió la pena. Miren, esas son las últimas que estamos asando. Y acá tenemos esto. Ni hemos contado cuántos están. A mí me gustan bien asaditas. Vamos a probar qué tal nos ha quedado. Miren, este es con el relleno de poroto con queso. Miren. ¡Qué rico, Dios mío! Vamos a ver.
Buenísimo. Ya casi está quemando. Y acá terminamos de asarlos bien. Y listo. Bueno, eso les quería compartir. Espero que les haya gustado mucho. Y ustedes también lo preparen. Pueden hacer por ahí un poquito si es que quieren probar esta delicia. Miren, con una nos llenamos nomás. Así es que esto ha sido todo por este día. Un arduo trabajo de muchas horas, pero vale la pena. Esto es puras vitaminas de todos los abecedarios. Así es que eso para sus niños, excelente. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Chao.